Bueno, hola a todos y todas. Nos encontramos de nuevo para hacer la evaluación y reacción de los videos de la clase de Teoría del Derecho y Jurisprudencia de la Universidad de Antioquia, el semestre 26.1. En esta ocasión nos acompañan, además de quien dirige el curso, otras tres personas. Mariana Toro Taborda, que es profesora del área de penal de la Universidad de AFIT y en este momento es investigadora predoctoral en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Daniel Bedoya Londoño es comunicador de la Universidad de Antioquia y trabaja en este momento en la Dirección de Comunicación y Mercadeo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y Lucas eh, Álvarez Bermúdez, que es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y también en este momento trabaja en ese campo y nos va a colaborar en la parte técnica y en la parte de comunicación para un público no profesional. Bueno, vamos a ver 5 videos de todos los estudiantes del curso. Estos videos están dedicados a 5 temas diferentes, todos relacionados con la teoría de la jurisprudencia o la teoría del derecho en el ámbito de la jurisprudencia. Primero veremos un video dedicado a dar una respuesta a la pregunta que entendemos por sentencia. El segundo video es cuál es la diferencia entre jurisprudencia y precedente. Luego, el tercer video es cuáles son las partes de la sentencia. El penúltimo video es cuál es la diferencia entre un juez, escritor y un operador, lector. Y el último video es qué entendemos por jurisprudencia. La idea de esta dinámica es, vamos a reaccionar y vamos a hacer comentarios puntuales a cada uno de los videos en un orden que intentaremos mantener. Primero haré una intervención introduciendo el video y más o menos los aspectos conceptuales que deberían manejarse en el video. Luego pasaremos a hablar sobre la argumentación, la hilación que tuvo el video, cada uno de los videos que intervendrá Mariana. Pasaremos después a ver los aspectos de la divulgación, entendiendo que este es un ejercicio para un público no experto, que lo hará Daniel. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos del video que intervendrá Lucas. Una vez finalicemos cada uno de los videos, haremos un comentario general de qué nos pareció el ejercicio y con esto cerraremos. Bueno, vamos entonces a ver el primer video, o más bien a comentar el primer video. Este video fue realizado por Ana María, Ángelo, Maylen, Valentina y María Fernanda. Bueno, este video se ocupaba, como les había presentado, sobre qué se entiende por la sentencia. Era un video en el que es importante comunicar qué es los elementos centrales conceptuales de esa institución jurídica que es la sentencia. A mí me pareció que el video, y espero que cada uno de ustedes después haga comentarios, tiene claramente dos partes, que es la primera parte, que es en formato noticiero, y la segunda parte, que es en formato ya exposición tradicional. En esa parte del formato exposición tradicional, si bien es correcto cada uno de los conceptos que se está, digamos, haciendo, digamos que claramente esto lo hablamos un poco entre nosotros antes de grabarnos, hay un salto muy importante. La exposición es correcta, pero es una exposición que
pese a que hay ayudas audiovisuales en términos de unas diapositivas, esas diapositivas me parece que terminan siendo complementarias conceptualmente y que rompen con el formato de la noticia y que se abandona, digamos, esa duda inicial que empezaba con la persona sorda y con ese caso de la eh, que nos presentaron vía noticioso y de la ayuda que tendrían que recibir las personas sordas cuando intervienen en procedimientos, en este caso procedimientos sancionatorios al interior de una universidad, advertido pues que es un caso ficticio como ellos mismos lo exponen. Entonces, no sé, Mariana, conceptualmente yo lo veo sólido, especialmente esa última parte, pero creo que esa solidez de pronto está a despecho de la argumentación. No sé, Mariana, ¿vos qué opinas? Bueno, a mí realmente es un video que me gustó muchísimo. Yo creo que es un video que tiene una característica muy importante desde el punto de vista pragmático de la argumentación, y es que la forma en que se presenta la información es coherente con el formato elegido. Es decir, para poder explicar el tema del que se quiere hablar y que sea convincente también para el público que ve el video, pues escogió un formato que es coherente y es el formato de noticiero. Y a pesar de que ese formato de noticiero es divulgativo, ¿cierto? Pretende acercarse a un público más amplio, no hace que que el video deje de funcionar desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Es un video sólido teóricamente, que está bien hilado, que las ideas se entienden. Entonces, en términos generales, es un muy buen video. Quizá lo único que yo revisaría en este caso es que los últimos 2 minutos rompen con la coherencia que traía el video hasta ese momento. ¿Cierto? Argumentativamente a mí me hace mucho sentido que en un noticiero comiencen por hablarnos sobre la expedición de una sentencia, que a continuación haya una persona experta que nos explique qué es una sentencia y de qué forma se construye una sentencia, que se ocupen de las personas involucradas o afectadas por esa sentencia, pero en la última parte del video se incluye como una última explicación que, si bien eh, evidencia el conocimiento del tema que tienen los y las estudiantes, pues también es cierto que corta con el hilo argumentativo que traía el video hasta ese momento. Perfecto. Y justo esto nos sirve para conectar con Daniel ese formato divulgativo, porque hay ciertos ganchos y ya tanto Mariana como yo hemos dicho que hay una ruptura cuando se supone que es la exposición de la persona experta. De hecho, hay un tiempo que no es menor, que son 2 minutos. Eso en términos divulgativos y en términos de la escogencia del formato, ¿cómo lo viste, Daniel? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mariana. Es un gran formato, siento que fueron muy creativos al hacer un formato noticiero, pero sí es importante entender que en el periodismo y más cuando están en un noticiero, la información que se divulga es precisamente para que las personas que no conocen del tema entiendan con mucha facilidad, y por eso siento que los últimos 2 minuticos también tranquilamente pudo ser uno. Con la información un poco más resumida, siento que el recurso con el estudiante con discapacidad auditiva fue muy chévere, el espacio me pareció muy, muy bacano. Sin embargo, siento que, por ejemplo, la reportera que estaba en ese espacio empezó súper bien, estaba clara, la información era concisa, se veía como con mucha confianza con la información, pero las preguntas fueron un poco generales. Siento yo que pudo ser un poco más específico de acuerdo a la temática que se estaba tratando. Me pareció muy chévere, pero repito, es precisamente como esos últimos 2 minuticos que tranquilamente pudo ser uno y un poco más resumido y no con tantos tecnicismos para las personas que no conocen. Las personas que aparecen en este video se ven súper seguras, súper confiadas, ya haciendo un análisis como más kinésico, sus gestos, se veía que estaban dando información verídica, no se veían asustados o preocupados. El análisis de la proxémica, que es más que todo como de la distancia o del espacio en el que ellos estaban, me pareció muy acertado.
arriesgado. Ella se veía, la primera persona que aparece se veía realmente en un noticiero. La siguiente estudiante me pareció muy chévere que utilizara el recurso del espacio. Entonces, siento que fue un video muy bien logrado. Las únicas dos anotaciones fueron como esos últimos 2 minuticos. Perfecto. Y entonces, ahí, para cerrar este comentario del video, le pregunto a Lucas, ese formato que es digamos, el más arriesgado de todos los 5 videos que vamos a comentar hoy, que es noticiero, que hay una puesta en escena, es decir, hay unos cabezotes, hay transiciones, ¿cómo lo viste, Lucas? Pues mira, vida, el video, como decís, fue muy arriesgado, pero siento que lo lograron muy bien. Se nota pues que todos tuvieron como una coherencia, una sincronía, de verdad prepararon como el guión y sabían qué tenían que decir cada uno, lo que decía igualmente Daniel, el vestuario por ejemplo que usaron, la primera persona, la presentadora parecía en un ambiente como de estudio, la reportera supo usar como el ambiente en el que estaba, se movió hacia donde tenía que hacer la entrevista. El encuadre que hicieron cuando entrevistaron a la persona sorda lo hicieron muy bien porque la cámara captaba a los tres y captaba todos los movimientos de manos que se necesitaba ver en este caso especialmente porque la persona era sorda, entonces para ver el lenguaje de señas fue importante. El volumen, el tono de todas las personas que participaron fue adecuado, fue claro. Otra vez importante ver el recurso de la chica con el celular en la mano que permitió captar la voz claramente. Concuerdo pues con la opinión de Mariana tuya y de Daniel. Al final los dos minuticos hacían un poquito como de interrupción en el formato del noticiero, pero en general estuvo bien, los colores fueron claros, habían colores de contraste, la fuente fue clara, desde el punto de vista técnico fue un video muy bien logrado. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que con esto terminamos el primer video. Bueno, vamos a ver el segundo video. Este es un video realizado por Alejandra, Carla Karina y Daniela. Este video tiene el interés conceptual de hacer una distinción entre jurisprudencia y precedente, dos conceptos que son en la teoría y en la práctica jurídica, en la dogmática, tienden a confundirse. A mí me parece que pese a lo corto que está el video que las estudiantes realizan, se alcanza a exponer de manera clara ciertos conceptos, pero digamos que yo no soy la persona más adecuada porque, claro, a mí los conceptos es un poco lo que hemos visto en clase, hay un correcto manejo de cada uno del concepto de jurisprudencia, distinguiendo como precedente. De todas formas, quería justamente preguntarle a Mariana cómo vio esa argumentación que en mi concepto está bien fundamentada conceptualmente, pero no sé si se vio un argumento igual de claro como me pareció a mí en la parte conceptual. Claro, eso que estabas diciendo es muy importante porque yo justamente, digamos, de las notas que tomé del video, un poco mi sensación era esa, que es un video que está técnicamente, desde el punto de vista teórico, bien construido, ¿cierto? Pero que no es un video cuyo argumento sea fácil de seguir para una persona que no tiene esos mismos conocimientos técnicos. Entonces se comienza hablando del precedente y se explica con muchísimo detalle a qué se hace referencia, pero nunca parece claro por qué es relevante hablar del precedente. ¿Cierto? Para una persona que no tiene ni idea de qué es el precedente, pues toda esta construcción argumental en torno a la delimitación del precedente, a su diferencia con la idea de jurisprudencia, pues le va a parecer un poco arbitraria si uno no explica desde antes cuál es el contexto en el que estos conceptos tienen un sentido o pueden resultar importantes. Entonces creo que comparto un poco la apreciación en ese sentido y es técnicamente, desde el punto de vista teórico, es un video bien construido, ¿cierto? Pero hay algunas fallas desde el punto de vista de la transmisión de la información
que hacen que argumentativamente, y entendiendo aquí la argumentación en un sentido nuevamente pragmático, pues el video tenga algunas falencias. Listo, esto entonces me sirve para preguntarle a Daniel justamente eso, porque estamos viendo, está correcto, yo lo entiendo bastante bien porque siento que tengo el contexto de una clase, pero creía que a diferencia del primer video en la que hay un gancho muy fuerte, un efecto performativo, aquí sentía que era una exposición muy bien, pero para todos los que participamos de la clase. Entonces, no sé, Daniel, ¿cuál fue tu impresión al ver este video y al no ser tampoco abogado en ese sentido? Claro que sí. Cuando vi este video me pareció que empezaron bien porque empezaron con una pregunta y eso ya le da a uno como la curiosidad para seguir conociendo un poco de lo que están hablando, ¿cierto? Sin embargo, comparto mucho lo que dice Mariana, que hay muchos aspectos técnicos y una persona, digamos, que no tiene el contexto o no conoce cómo funciona el mundo del derecho, no termina como de comprender un poco como la dinámica. Si bien es cierto que ellas hablaron como de las tres partes fundamentales que fueron la narración, la sustentación y la decisión, como en esta terminología, siento que le falta un poquito más delimitar y ser un poco más claras para las personas que no tienen el contexto. Me hubiera gustado mucho que hubieran jugado como con algo un poco más disruptivo, no tanto como una presentación de clase o una exposición en la que simplemente estuvieran leyendo, sino que de pronto hubieran usado diferentes elementos o herramientas que les hubieran ayudado como a posicionar mejor el video. Me pareció que la información estaba muy clara, muy precisa, obviamente para las personas que conocen el contexto. Sin embargo, siento que cuando ellas estaban haciendo su presentación se veían un poco como leyendo. Entonces, cuando uno ve que una persona está leyendo la diapositiva, no se ve como si lo hubieran interiorizado, como si lo hubieran al menos estudiado. Entonces, eso para mí fue como una falla porque hay personas que pueden leer la información, pero se nota que la interiorizaron y la saben interpretar. Entonces siento que esa pudo ser como una falencia y usar un poco más como el recurso del espacio, porque el espacio me pareció súper bonito. No sé, me hubiera gustado como que hubieran jugado con diferentes spots en la misma zona, espacios, con las transiciones. Entonces esas son como mis apreciaciones generales. Gracias, Daniel. Y entonces aquí finalizamos. Entonces, Lucas, este video en la parte técnica tiene parado con el anterior y y con otros dos que vamos a analizar ahorita. ¿Qué le ves? Porque yo siento que, digamos, hay complementos, pero no hay tampoco un trabajo, digamos, en la postgrabación, en la parte de edición del video, que acompañe o enriquezca esa forma de comunicación de la información. Pues mira, en términos generales, a mí el video, pues en cuestiones técnicas o como de producción, me pareció bien hecho en el sentido en que, digamos, los escenarios fueron escogidos como con cierto propósito. Eso quiere decir, ellas escogieron como los fondos que querían mostrar. En esa elección no habían como elementos que fueran distractores, no habían cosas como que se movieran, no habían, sí, como cosas raras fuera de lugar. Un tema que le vi a este video y que no se lo vi a los otros es que tenían subtítulos y los subtítulos tenían un buen detalle y es que le pusieron fondo contrastante, o sea, era como con fondo negro y la fuente blanca. La fuente también estuvo bien elegida, pues con ortografía y todo, entonces eso fue importante. La única, digamos que el único punto que yo creo que podría haberse mejorado es la iluminación, aunque estuvo estable en todos los videos o en todas las presentaciones. Para la última persona que tenía gafas se le generaba un reflejo en los ojos y pasaba que yo no era capaz de ver su expresión como en la mirada, entonces de pronto ahí como valía la pena darle como una revisión a eso, pero de resto estuvo bien logrado el video técnicamente. Perfecto, muchísimas gracias a todos y todas por esa intervención. Entonces, con esto finalizamos nuestro análisis del segundo video. Bueno, vamos.
vamos a pasar al tercer video, que es, intenta responder la pregunta, ¿cuáles son las partes de la sentencia? Este video fue hecho por Juan Fernando, Duván, Mariana, Sergio Alexander, Valerie y John Alexander. Este video, digamos, tiene pues un formato que espero que ahorita comentemos, que es muy interesante, digamos, facilita cierto ejercicio divulgativo porque, digamos, es el formato por excelencia que es una clase. A mí me parece que si yo me preguntaran a mí, es una clase muy bien dada. Es decir, temáticamente yo entiendo que, o sea, yo logré transportarme y entender que quien estaba la profesora, yo hubiera querido participar de esa clase. Es decir, esta temática, divide, utiliza el tablero. Para mí el tablero está un poquito chiquito y yo, digamos que esos son distractores, pero no me, digamos, siempre no perdió los elementos que eran la división de la narración, la argumentación o sustentación y la decisión, y siempre hubo una interacción con los estudiantes. Entonces, conceptualmente me parece que es muy pulido porque, digamos, se logra captar cada una de las tres partes de la sentencia. Y entonces aquí le pregunto a Mariana cómo lo ve argumentativamente ese juego entre maestra, profesora y estudiantes, y las preguntas, incluso la interacción que hacían los estudiantes entre ellos. Bueno, yo creo que hay algo muy interesante y es que el recurso a la clase siempre es muy útil para presentar una argumentación que sea coherente, que pueda ser rigurosa técnicamente, pero que al tiempo se pueda transmitir de manera sencilla a un público más amplio. Porque al final del día los estudiantes de una clase son justamente ese público más amplio de los temas teóricos que se presentan durante la clase. Por ese lado, creo que el video es muy acertado en acudir a ese recurso y que además, pues como decía David, la profesora del video es una gran profesora, ¿cierto? Dentro de mis notas tengo muy buena profe. Ahora, ¿qué quizá creo que ayudaría o que le mejoraría el video? Saber desde el principio cuál es el formato y que un poco la disposición de las personas, en esto ya pues lo profundizarán seguramente Daniel y Lucas, pero la disposición de las personas en el espacio, los recursos que se emplean, den más esa sensación, porque yo me tomé un tiempito en entender que me estaban explicando un poco con tablero y con toda la calma del mundo ciertos temas, porque estaba asistiendo a una clase. Entonces, salvo esa mínima corrección, creo que es un buen video, que es claro, que técnicamente está muy bien construido y que el hilo conductor se deja llevar muy bien justamente por aquello que se está representando, que es un espacio académico. Perfecto. Entonces, Daniel, justamente en ese punto es esa parte performativa de ser una clase. ¿Cómo ves ya habíamos hablado mucho de el rol de la profesora, pero cómo aporta en la comunicación el rol de todos los estudiantes, incluso que hicieron una parte de interactuar entre ellos, de discutir, de un poco de solaparse para intentar aclarar alguna idea? Claro que sí. En este tema de divulgación me pareció muy chévere que hubo interacción por parte de todos con preguntas, como cotidianamente se hace en una clase, ¿cierto? Pero me pareció muy chévere esta interacción y hay una pregunta en la conclusión que a mí me dejó como el panorama mucho más amplio, claro, y entendí un poco más el tema y es, entonces la narración es como un cuento bien contado. A mí me pareció una pregunta muy chévere, muy bien lograda. La interacción con los estudiantes me pareció muy acertada y concuerdo con lo que ustedes dicen. Ella se ve una excelente docente. Me parece que la forma en la que llevó la dinámica fue muy acertada también. Sin embargo, concuerdo mucho con lo que dice Mariana, teniendo en cuenta la disponibilidad o los espacios que tenían disponibles. Hubiera sido chévere que hubieran usado el recurso de clase virtual, teniendo en cuenta que no todos podían estar como en el mismo tiempo, en el mismo espacio, perdón, hubiera sido como un poco más acertado. Sin embargo, no deja de ser un trabajo muy bien logrado, me parece súper chévere. El dinamismo no se vio como una interacción forzada, se vio como
muy interesante, o sea, de verdad lo engancha a uno hasta el final y precisamente es por eso siento que es un producto muy bien logrado. Gracias, Daniel. Justamente entonces, con algo que dice Daniel, me gustaría que Lucas nos comentara y es la posición de la cámara, es decir, en cierto punto, nosotros como público muchas veces estamos, por ejemplo, cuando exponía la profesora, sentíamos que estábamos sentados en la clase, pero yo no sé si todos, la intervención de cada uno de los estudiantes ocurría lo mismo, o además de eso, eran fondos diferentes, que es lo que Daniel propuso, o habría hecho que es, bueno, háganlo como si fuera una clase virtual. En términos técnicos de audio, de iluminación, y justo que aquí era muy importante manejar la cámara, porque la cámara jugaba ese papel performático que es sentirnos que estábamos participando de una clase. ¿Vos qué opinas, Lucas? Pues mira, yo siento que en términos generales hubo una preparación previa, sí, muy importante porque cada uno se mantuvo en su personaje, la profesora siempre trató de hablar como hacia el mismo público, mirando hacia la misma dirección, pero literal lo que dice Daniel, debieron haberse tal vez sincronizado mejor en el uso de los espacios. Hay un detalle curioso y también como chistoso, y es que uno de los participantes le alega a su compañera como si estuviera al lado, que eso fue un detalle pues muy bueno como verlo, pero por ejemplo se ve en otros escenarios de otros participantes que por ejemplo todos miran como a la profesora hacia arriba, pero uno de ellos la mira como un poco o al frente o hacia abajo. Se siente como incómodo. Entonces yo me pregunté, ¿la profesora está abajo en un escenario o ellos están sentados mirándola hacia arriba? Había otro, por ejemplo, el tema de la elección de fondos que estabas preguntando. Hubo uno de los participantes que se tomó el tiempo, me parece a mí que se fue y se sentó en un sitio con sillas de un salón de clase, y ese ayudó mucho a, como a crear ese ambiente, pero los otros eran como diferentes ambientes, diferentes fondos, diferentes iluminaciones. Al final, si bien el formato fue interesante, sí se veía la diferencia de calidades, diferencia de audios, diferencia de iluminación. Y un detalle mayor que vi es que en este video no hubo ninguna introducción de las personas que hicieron el video. Yo no sé al sol de hoy cómo se llaman los estudiantes. Eso fue como el detalle que le vi. Eso es. Lucas, muchísimas gracias y con la intervención de él finalizamos el análisis del tercer video. Bueno, vamos a ver el cuarto video. Este cuarto video hace la relación en cuál es la diferencia entre un juez escritor y un operador lector. Este video fue realizado por Salem Smith, Johan Vianney y David. Es un video que, digamos, a mí me parece que en algunos puntos están muy precisos, las intervenciones, las veo conceptualmente muy precisos, en otros creo que es un poquito ambivalente, pero siento que es ambivalente no es por el guión, sino fue por la manera en la que se realizó el video. Y aquí creo que si bien son un aspecto, digamos, performático, también de cambiar escenarios, entiendo yo que Johan y David son los que más cambian de escenarios. Eh, Hay un punto en el que, esto lo hablaremos después, se interrumpe, entonces yo digo, no alcanzo a saber si es cuestión de la hechura del video o propiamente algún aspecto conceptual. Entonces, le pregunto, digamos, a Mariana, porque este video es, digamos, también un video que cumple con casi la extensión máxima que habíamos pedido, pero que yo le siento como cierta inconsistencia en términos argumentativos. Bien, yo justamente quería comenzar por ahí, y es que es un video que a mí al principio me costó mucho entender qué tipo de video era porque no me quedaba claro cuál era el formato, ¿cierto? Y seguramente
del formato será algo de los que hablen más Daniel y Lucas, pero yo creo que en términos argumentativos entender cuál es el formato también es importante porque me permite saber a mí como público en qué código me están hablando. Entonces, lo primero es que me costó identificar el formato y que una vez pude entender más o menos cuál era la idea del video, me encontré con que había mucha inconsistencia en el nivel de profundidad teórica y conceptual que se iba desarrollando pues a medida que pasaba el tiempo. Entonces, por ejemplo, al inicio se habla de la teoría del precedente. Claro, para una persona inexperta, la teoría del precedente no dice nada. ¿Cierto? Si a mí no me cuentan qué es el precedente, porque es importante, cuál es el contexto, no me dice nada. Luego se habla de un ejemplo, de unos daños que ocasiona un animal doméstico en un caso de responsabilidad civil. Yo ahí pensé, claro, de aquí de pronto van a tirar más para construir un argumento que sea teóricamente riguroso, pero que sea mucho más fácil de llevar a un público amplio. Y tampoco se siguió como esa vía. Entonces creo que si bien es un video que por momentos es muy denso desde el punto de vista conceptual y que esa misma densidad puede ser una materia prima muy buena para construir un video divulgativo, no es todavía ese video divulgativo que cumple con la característica de presentar un tema técnico y que puede ser conceptualmente difícil, pero de una forma que sea aprehensible para un público amplio. Perfecto. Gracias, Mariana. Justamente ahí conecto entonces el problema o las dificultades que tiene en la divulgación se deben a qué aspectos, Daniel, en el sentido de el formato, que es un formato vertical, es un formato, digamos, que se corta, pero digamos, no tiene apoyos, otros apoyos más allá de diferentes ángulos de la cámara, que, por ejemplo, el caso que ellos pretenden no se va acompañado con algo más allá de la intervención de cada uno de ellos. ¿Cómo lo ves en términos de la divulgación? Bueno, con respecto a la divulgación, siento que el contenido me costó un poco entenderlo y digamos como desde ese aspecto externo, siento que no era muy claro. Había muchos tecnicismos, entonces no hubo como profundización en ese punto. Hubo una conclusión resumida de todo lo que estaban diciendo, pero a mí de todas formas no me quedó como muy claro. Hubiera sido chévere que hubieran usado recursos con vectores o digamos que una imagen que acompañe algunas ejemplificaciones de ellos mismos o en diferentes espacios. Me hizo mucho ruido un espacio en el que se cortaba como la explicación por un ruido de fondo e hilaba con la misma idea, pero se veía como un poco extraño. Entonces, a mí me hizo un poco de ruido y también el tema de que no hubo como mucha profundización y se quedó como en la información de primerazo, por decirlo de alguna forma, pero digamos para las personas que no conocemos del tema, es un poco difícil de entender o de interiorizar. Perfecto, gracias, Daniel. Y terminamos entonces con Lucas, que ya hemos visto cuáles son esos aspectos técnicos. Ya Daniel señaló un punto que era distractor, pero ¿qué otros aspectos viste como a mejorar o aspectos que uno destacaría en términos de la producción del video? Pues mira, yo siento que en general las tres personas que presentaron tuvieron un tono de voz adecuado, hablaron claramente, miraban a la cámara. Hubo diferencias entre los tres, más que todo en términos, por ejemplo, de el ángulo de la cámara. La primera persona tuvo como enfoques en los que estaba sentado siempre cuerpo completo, después se paró y trató de hacer un cambio como de escenario. Ahí empezaron como a ver en esas decisiones de cambio de escenario, habían como ciertas distracciones, ver, no sé, por ejemplo en el escritorio varios elementos, había una biblioteca con una guitarra, bueno, habían como ciertas cosas que me distrajeron. La segunda persona siento que no sé por qué tomó la decisión de grabarse como desde un ángulo inferior y eso me parecía o me distraía, me hacía cuestionarme porque para este contenido se debía compartir como de esa manera, no sé si había como alguna intención ahí, no sé, me distrajo. Lo que mencionó Daniel también sobre el audio,
Y la última persona fue como la que tuvo un tono de voz más adecuado, tuvo una velocidad del habla pues como muy tranquila, sí, muy fácil de seguir. Sí, lastimosamente como estas decisiones en el tema del ángulo me distrajeron, pero en términos generales el tono de voz, iluminación fue estable, creo que estuvo en términos generales bien. Gracias, Lucas, Daniel y Mariana. Y con esto terminamos el análisis del penúltimo video. Bueno, vamos ahora a finalizar con el análisis del último grupo, en el cual intentan responder la pregunta ¿qué entendemos por jurisprudencia? Es un video hecho por Angie, Lorena, María Paulina, Jimena, Estefan Leonardo y Santiago. Bueno, este video tiene dos aspectos que a mí digamos, me dejaron un poco, eh, digamos, como raro. Entiendo yo, pues, que hay un apoyo importante de las inteligencias artificiales, hay usos de Notebook LM, supongo yo que también usaron otros aplicativos para la construcción del guión y digamos que a mí me molesta o que me hace alguna disonancia, pero puede ser también la intención porque si bien a mí tengo un interés muy importante por Hans Kelsen, yo no consideraría que Hans Kelsen sería el autor más importante para uno analizar la teoría de la jurisprudencia. Es decir, Hans Kelsen tiene trabajos sobre la jurisprudencia, sobre el concepto de jurisprudencia, tiene un capítulo en las dos ediciones de la teoría pura del derecho sobre la interpretación y sobre la interpretación auténtica, pero digamos que yo siento que no casa del todo. Parece como si Hans Kelsen fuera un autor revolucionario porque se hace siempre unas comparaciones como la visión tradicional y la versión kelseniana. Insisto, puede ser un sesgo de los estudiantes en aras de conectar conmigo en términos de docente, de, bueno, vamos a presentarle un autor que conoce, vamos a intentar conectarlo. Hay un ejercicio valioso, pero es un ejercicio que exige, primero, digamos, una introducción mayor y al no ser uno de los temas centrales en la obra de Kelsen, exige a su vez digamos, una parte propedéutica, una parte introductoria que no está ahí. Justo con esto, entonces le pregunto a Mariana, ¿cómo ve esa parte argumentativa que conceptualmente a mí me parece disonante? No, yo, digamos, no la tacharía de errónea principalmente, pero que creo que exige un mayor esfuerzo. Bueno, yo creo que hay algo interesante, en parte porque, claro, Hans Kelsen tampoco es el autor que yo más he trabajado, entonces quizá no tenía cuando vi el video ese ojo crítico para saber que el peso de su teoría no recae específicamente en este tema. Pese a eso, sí notaba algo que creo que es importante y es justamente la falta, como que echaba en falta esa parte inicial de explicar contextualmente por qué este tema es importante, a qué hacemos referencia cuando hablamos de jurisprudencia, por qué hablar de Hans Kelsen, como que un poco yo entraba al video como si ya hubiera sabido algo de antes, ¿cierto? Que ni siquiera yo, que soy abogada, pues lo tenía tan claro. Eso por un lado. Por el otro, que si bien el video yo creo que tiene cosas muy interesantes como el uso de analogías, en algún momento hablan de un GPS o de un motor, que creo que son analogías muy potentes para explicarle a una persona no experta, pues un tema que puede ser conceptualmente denso. Yo hubiera preferido quizá que el video se realizara eh, como más artesanalmente, ¿cierto? Porque sí es un poco evidente el uso de otras herramientas de inteligencia artificial que yo creo que de por sí no son problemáticas, pero que sí le pueden restar a los recursos que uno puede emplear argumentativamente cuando es uno mismo quien habla o quien construye una historia o quien decide qué clase de formato va a utilizar. Perfecto. Y entonces, justamente con ese formato que es
el único video en el que totalmente está en voz en off y hay un uso de la inteligencia artificial para esas diapositivas. Quería preguntarle entonces a Daniel cómo, digamos, se conecta esa parte divulgativa, si se hace de manera correcta o justamente eso es lo que está señalando un poco Mariana, es un limitante, justamente una barrera para uno, digamos, conectar mejor con ese video. Sí, yo siento que es un limitante muy grande porque hubo un uso de recursos muy limitados. O sea, la diapositiva, o sea, yo sentí viendo solo unas diapositivas, voz en off, ya. Sí, hubo unas analogías muy buenas, pero también hubieran usado un poco más los recursos. No sé, se estaban apoyando con inteligencia artificial, también con la inteligencia artificial pueden usar, no sé, unos ejemplos como mucho más claros o algunos videitos que pueden sacar incluso de YouTube o de algunas otras plataformas que den como un panorama un poco más amplio, pero siento que fue muy limitado. Yo aquí no podría como hacer un análisis kinésico ni proxémico porque no hay una gestualidad, no hay un uso del espacio como tal, solo se ven las diapositivas y la información que aparece allí, entonces no hay mucho que uno puede analizar o argumentar al respecto. Entonces siento que pudieron usar muchos recursos y aquí se ve muy limitado. Perfecto. Justamente con esto, entonces, Lucas, en esa parte técnica que ya vemos, pues claro, no hay aspectos de cámara, no hay no hay una interacción de un video, sino el uso de las diapositivas, vos cómo las ves y esas diapositivas, si vos las viste uniformes, si hay algo porque son planas, es decir, no hay ninguna diapositiva también en movimiento que probablemente es lo que ayudaría a facilitar ciertas ideas. Entonces quisiera escuchar tu comentario, Lucas. Pues muy similar a lo que dice Daniel, la verdad es bastante difícil evaluar como la capacidad técnica aquí de los estudiantes. Digamos que en cuanto a las diapositivas per se están bien logradas porque pues están claras, no usan como fuentes raras, o sea, el mensaje es claro. Podríamos, por ejemplo, también decir que no son de texto largo y las usaron más bien como referencias, como puntos de referencia en ese voz en off. También podríamos, por ejemplo, podría yo mencionar el tema de la entonación, el volumen de voz, estuvo claro, pero la capacidad técnica en cuanto al performance que pudieron haber hecho los estudiantes no lo puedo hacer más allá de la creación de unas diapositivas. Y las diapositivas están creadas bien, tienen buenos colores, no tienen como contrastes, sí, como incoherentes, usaron como el mismo tipo de gráfica, que vuelvo y repito, no sé si esto se los da la inteligencia artificial, entonces es difícil evaluar como ese punto técnico ahí. Listo, muchísimas gracias de nuevo a Lucas, Daniel y Mariana. Entonces ya con esto finalizamos el quinto y último video. Bueno, entonces, visto y analizado los 5 videos, pues me gustaría cerrar esta sesión con que cada uno de ustedes expresara qué le pareció muy cortamente el ejercicio, Mariana. Yo creo que es un ejercicio muy bueno, ¿cierto? Creo que, claro, cada video tiene sus pros y sus contras, en cada caso uno siempre puede encontrar algo que mejorar, pero creo que en términos generales se nota el esfuerzo de los y las estudiantes por trasladar un conocimiento que a veces es técnico, difícil, teórico, denso, incluso para las personas que nos dedicamos a esto, y hacerlo aprehensible, comprensible, cercano a un público más amplio. Entonces creo que en ese sentido, pues muchas felicitaciones porque creo que han hecho un muy buen trabajo en términos generales. Daniel.
Sí, yo comparto esas felicitaciones, siento que se esforzaron muchísimo, hay creatividad, se ve que usaron diferentes espacios para que no fuera un lenguaje tan técnico y que las personas de verdad pudieran entender la información. Siento que fue un gran ejercicio y nada, muchas gracias por mostrarnos estas presentaciones. Lucas. Sí, yo me uno a las felicitaciones. Sí, hubo mucha creatividad. Hubo algunos que tomaron unos riesgos, les salieron muy bien y ese es como mi cierre para los que vean esto en el futuro, si otros estudiantes tal vez, que se arriesguen, que hagan algo diferente, que eso entretiene más y mantiene enganchado al televidente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes tres. Felicitaciones. Yo también quedé muy satisfecho con el ejercicio. En efecto, estar ahí, arriesgarse, hacer este tipo de formatos en los que los vimos varias veces, podemos parar, digamos, también es arriesgado porque no es lo mismo hacer una exposición que uno queda con una retentiva muy corta y acá en cambio podemos parar, discutir, ver si esto no funciona y esto es, digamos, los pone más en evidencia y digamos que es un ejercicio muy valioso y que creo que se lo tomaron con la seriedad que tenían que hacerlo. Entonces, con esto finalizamos. Agradecerles a todos los que hicieron el video, agradecerles a Mariana, Daniel y Lucas. Y con esto finalizamos nuestro análisis, video reacción de cada uno de sus videos.